Bueno, continuando con el tema, vamos a ver la primera parte del estudio a nivel cronológico del reinado de Isabel II. Como sabéis, cuando murió Fernando VII en 1833, España entró en un momento enormemente delicado. Por un lado, teníamos a Isabel II, la heredera, que apenas tenía 3 años, por lo que entonces su madre, María Cristina, decidió asumir su regencia, que es como la tutoría política, quienes gobernaban cuando el rey no estaba disponible, en este caso por ser apenas un niño. Por otro lado, el país se parte en dos. Por una parte tenemos a los partidarios de Carlos María Isidro, estos carlistas que se habían levantado en armas, y al mismo tiempo tenemos un Estado que tiene que decidir si sigue anclado en el absolutismo o se abre definitivamente al liberalismo. María Cristina se ve, por tanto, en medio de una guerra civil y con una necesidad urgente de modernizar mínimamente el Estado, no por su amistad o su voluntad con la causa liberal, sino porque ve que la única manera de sostenerse ella y de sostener a su propia hija es aliarse con estos militares liberales. En un primer momento, el gobierno cae en manos de un consejo real que había dejado ya prefijado el rey antes de morir en su testamento. Este gobierno estaba presidido por Cea Bermúdez y compuesto por reformistas monárquicos que son muy continuistas. Apenas introducen cambios y, de hecho, la única gran reforma de este periodo fue esta reforma provincial de Javier de Burgos, que sí que pone en marcha los principios de igualdad territorial y administrativa, que son liberales y que llevaron a que las zonas forales, es decir, estas zonas que habíamos nombrado ya, que habían sido especialmente vinculadas al carlismo, pues viesen sus privilegios amenazados y que, por tanto, ante esta medida, alimentasen todavía más la causa carlista. Estas reformas se ven como insuficientes por la mayoría de los liberales y el apoyo liberal a la causa de Isabelina empieza a desmoronarse. Así que María Cristina se ve obligada a recurrir a un liberal moderado, que sería eh, Francisco Martínez de la Rosa, a crear un nuevo gobierno. El gobierno de Martínez de la Rosa es liberal bastante moderado y una de sus principales medidas fue el impulso del llamado Estatuto Real. Que esto es importante explicarlo bien. A ver, el Estatuto Real no es una constitución ni tampoco es una carta otorgada, sino simplemente es un texto legislativo por el cual se explica un poco cómo iba a ser el funcionamiento de las Cortes. El Estatuto Real establece que habría dos cámaras. Una, la Cámara de los Próceres, que sería lo que conocemos como el Senado, y que estaría compuesto por los grandes de España, religiosos y notables, y que eran elegidos directamente por la reina, por la corona. Y por otro lado tendríamos la Cámara de Procuradores, que era lo que nosotros identificamos con el Congreso, que estaban elegidos por sufragio. Sin embargo, este sufragio era muy censitario, es decir, solo para varones mayores de 30 años con una renta superior a 12.000 reales, lo que les llevaba a ser menos del, del 0,5% de la población española. Además, este estatuto real otorgaba grandísimos poderes a la corona. El resultado, pues, fue un liberalismo muy controlado desde arriba, y esto va a llevar a que dentro del bloque liberal pues, se provocase ya definitivamente una escisión. Si recordáis, nosotros sabemos que antes ya había bloques dentro de los liberales, aquellos 12añistas y aquellos 20añistas de los que habíamos hablado, pero ahora se dividen definitivamente. Por un lado tenemos a los liberales moderados, que lo que buscan es una corona fuerte, unas libertades individuales muy restringidas, estaban muy obsesionados por el control del orden público, por eso en 1844 se crea la Guardia Civil como cuerpo armado del Estado para mantener el orden público, y además rechazaban las reformas de la propiedad, es decir, ellos rechazaban las medidas de desamortización de los bienes de los ayuntamientos, la iglesia y los nobles,
Sin embargo, también es cierto que cuando llegaban al gobierno después de los progresistas que lo habían llevado a cabo, eh, ellos tampoco lo volvían para atrás, por así decirlo. Además, eran partidarios de un centralismo absoluto y esto va a llevar a muchos conflictos porque los moderados querían controlar incluso la vida pública de los ayuntamientos, eligiendo desde el gobierno tanto a los alcaldes como a los concejales. Del otro lado tenemos a los liberales progresistas, que buscaban pues básicamente lo contrario o más o menos lo contrario. Ellos querían restringir el poder de la corona, querían ampliar las libertades individuales, defendían fuertemente las desamortizaciones, aunque no defendían el sufragio universal masculino, sí que querían ampliar ese catálogo de personas que podían llegar a ejercer su derecho al voto y eh, afirmaban la voluntad de llevar a cabo una ley de ayuntamientos que asegurase que eran los propios pueblos quienes elegían los ayuntamientos y sus concejales. Además, eran defensores de la creación de la Milicia Nacional, que era un cuerpo armado de voluntarios que actuarían en defensa de los intereses de los ciudadanos y no del rey. Mientras tanto, pues, ¿qué tenemos? Que la guerra carlista no deja de salir en favor de los liberales y que el malestar social crece. Entonces, en 1835 estallan toda una serie de revueltas populares, especialmente en las ciudades, donde participan pues, las clases medias, sectores obreros, y además se forman estas juntas revolucionarias locales que reclaman cambios más profundos de los que estaba llevando a cabo el gobierno de Martínez de la Rosa. En este contexto, pues María Cristina se ve un poco forzada a llamar a los progresistas a formar gobierno, un gobierno que estaría encabezado por Juan Álvarez Mendizábal. Juan Álvarez Mendizábal, ¿qué hace? Pues lo primero, reformar el estatuto para darle un sentido más progresista y sobre todo llevar a cabo medidas de liberalización económica. Sin duda, la más importante fue la desamortización, que se dio en 1836 y que fue básicamente pues, disolver las órdenes religiosas, todas excepto las que se dedicasen a la enseñanza y a la asistencia hospitalaria, expropiar sus bienes y ponerlos a titularidad del Estado y después venderlos en subasta pública. Con, con esto que se hacía, bueno, pues en estas subastas se compraban los terrenos o bien en especie, o sea, o bien en efectivo o bien con títulos de deuda pública y lo que se buscaba era financiar principalmente la guerra contra los carlistas, después reducir la deuda pública de las arcas del Estado y por último, pues crear una nueva clase de propietarios que fueran favorables al liberalismo económico. Sin embargo, pues en la práctica, en la mayoría de estas tierras, lo que pasó es que al final lo que se hace es un traspaso de la propiedad de unas grandes fortunas a otras grandes fortunas. Evidentemente, los campesinos no tocan nada, se quedan además muchos de ellos en una situación de impasse, lo que agrava su situación ya, y acrecenta todavía más el resentimiento hacia el liberalismo, sobre todo en aquellas zonas que ya hemos dicho que estaban puestas con la causa carlista. Además, ¿qué pasa? Pues que la Iglesia evidentemente se echa en contra del gobierno, eh, pierde su poder económico, rompe con el liberalismo y se instala en una postura bastante antiliberalista. Y Mendizábal va más lejos aún, intentando esta renovación capitalista de la economía, pues intentar desmontar definitivamente los privilegios de los gremios, desmontar la Mesta, que era la institución que controlaba la ganadería transhumante, suprime los señoríos, los mayorazgos, los aranceles, el diezmo, que era ese impuesto que se pagaba a la Iglesia, y intenta desmantelar así lo que es toda la estructura del antiguo régimen. Pero las presiones de los grupos privilegiados que están viendo que Mendizábal les está quitando toda su base económica llevan a que este sea destituido.
¿Qué pasa? Que cuando es destituido, los militares liberales, progresistas, se arman en armas y llevan a cabo una sublevación, un pronunciamiento militar en la granja de San Ildefonso, por el cual obligan a María Cristina a suspender el Estatuto Real y a restaurar la Constitución del 12. Con esta presión entra en cartera un nuevo gobierno, ahora presidido por Calatrava, pero que mantenía a Mendizábal como ministro de Hacienda para que pudiese seguir haciendo estas reformas económicas, y que comienzan como proyecto la redacción de una constitución que no sería otra que esta constitución de 1837. En esta Constitución de 1837 lo que vamos a encontrar es un texto híbrido. Híbrido no en el sentido de forma, sino de fondo ideológico. Porque si bien se recogen los principios fundamentales del progresismo, pues la declaración de la soberanía nacional, aunque luego dice que el poder legislativo, es decir, el de hacer las leyes, reside tanto en las Cortes como en el Rey, pero bueno, liberal también es la división de poderes, la declaración bastante amplia de los derechos individuales o la creación de esta milicia nacional, que como hemos visto era un elemento clave en el proyecto progresista, pues decimos que es un texto híbrido porque también incorpora algunos elementos propios del liberalismo moderado. Por ejemplo, se siguen manteniendo las Cortes bicamerales, ese Senado elegido por el rey y ese Congreso elegido por los electores. Se le dan amplios poderes al rey, entre ellos, pues, el tener parte del poder legislativo, el poder convocar y disolver las Cortes, el poder nombrar los ministros, el poder vetar cualquier tipo de ley. Y también en este sistema híbrido, aunque se declara la confesionalidad del Estado para intentar acercarse un poco a la Iglesia, los progresistas declaran un compromiso de financiación del culto católico, también un poco para compensar que les habían quitado sus fuentes de poder con estas desamortizaciones. La Constitución no lo decía, pero después se aprobó una ley electoral en la que el sufragio seguía siendo restringido, pero ampliaba un poquito, ahora un 2,4% de la población el derecho al voto. Pese a la aprobación de esta Constitución, la regencia de María Cristina pues entró en crisis. Los moderados intentan recortar la autonomía municipal y suprimir intentan suprimir la milicia nacional, ¿no? Que era el cuerpo armado. Después de la Constitución, pues se van sucediendo toda una serie de gobiernos moderados cuyas reformas lo que hacen no es sino alejar más a los progresistas de su causa. Entonces la brecha entre unos y otros cada vez más grande. Todo estallaría cuando en 1840 se proclama esta ley de ayuntamientos, que lo que establecía era que tanto el alcalde como sus concejales eran elegidos directamente por el gobierno y la corona, quitándole cualquier tipo de autonomía política a los municipios. Esto levanta toda una serie de disturbios en las ciudades que fueron apoyados por la Milicia Nacional, y al final la oposición progresista se organiza de nuevo en juntas revolucionarias, y ante la magnitud de la protesta, pues María Cristina es expulsada del poder y marcha al exilio a Francia, y las Cortes eligen al general Espartero como el nuevo regente de la corona española mientras Isabel seguía siendo una niña. ¿Qué supone Espartero como regente? Bueno, pues a pesar de que Espartero era un militar liberal progresista, lo que realmente pasa es que luego gobierna de una forma hiperpersonalista y ultra autoritaria. Espartero gobierna apoyándose solo en un círculo de militares, que es una especie de camarilla de aliados a los que se llama ayacuchos, y lleva a cabo toda una serie de medidas muy impopulares. Si bien acelera todavía más la desamortización, llegó un momento en el que tomó una decisión que tuvo graves consecuencias, como fue la del arancel de 1842, que gravaba la importación de algodón que venía desde el comercio inglés. ¿Qué pasó? Que al subir los impuestos sobre esta materia prima, la industria textil catalana se vio fuertemente amenazada porque creían que esto iba a impedir su desarrollo y su competitividad. Y tanto propietarios como los propios trabajadores de la industria textil barcelonesa se levantaron contra el gobierno de Espartero en Cataluña.
La solución que vio el general fue bombardear desde Montjuic la ciudad, y esto lo que llevó a que la figura y la imagen de Espartero cayese radicalmente, su prestigio cayó por los suelos, y en este ínterin, pues un nuevo líder moderado, Narváez, que a partir de ahora va a ser hiperprotagonista del reinado, organiza una sublevación en contra del gobierno de Espartero. Esta sublevación es exitosa, y ante la situación que se está dando de inestabilidad, intentando poner un poco los pies sobre el suelo para que pudiesen seguir gobernando tranquilamente, se decide no contar con ningún regente más y adelantar la mayoría de edad para que Isabel fuese coronada como reina. Y de hecho Isabel fue coronada como reina con solo 13 años. Y así concluyen las regencias, un periodo muy convulso en el que entre las guerras, las tensiones sociales, los enfrentamientos entre moderados y de progresistas, los carlistas por el otro lado, se van poniendo las bases de lo que es el liberalismo español.